Muy buenas tardes a todos, hermanos amados, hermanas amadas en Cristo Jesús. Querida familia, bienvenidos al estudio de la palabra del Señor. Aquí estamos nuevamente disponiendo nuestra vida para poder servir a Dios y poder servirles a ustedes con el estudio de este fascinante, impresionante, conmovedor, impactante libro de Apocalipsis. Hemos estado viendo anteriormente lo que tiene que ver respecto a ese capítulo 17, cuando habla el Señor respecto a dos personajes que jugarán un papel importantísimo en el tiempo de la gran tribulación, como lo es la gran ramera y como lo es la bestia. Y estuve hablando hace un par de semanas atrás. La semana pasada no pude subir el estudio debido a que estuve bastante resfriado. Todavía siento la garganta así un poco apretadita, un poco de bloqueo nasal, pero aquí estamos ya. Bendito sea Dios por ello. Así es que sea Dios derramando de su favor, de su gracia, de su poder, de su santa unción, para que podamos recibir la palabra de Dios hoy día. Y para esto quiero invitarles, por favor, a que abran la palabra del Señor en el capítulo 17 de Apocalipsis. Hemos estado viendo los primeros 7 versículos que tienen que ver directamente con lo que es la gran ramera. Pero ahora vamos a ver los versículos 8 al 11. Y dice la palabra del Señor, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la siguiente manera. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Era, no es y será, pasado, presente y futuro. Esto para la mente que tenga sabiduría. Y sabemos de que la sabiduría viene de Dios, el conocimiento de Dios en nuestra mente. Para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. De esto estuve haciendo mención en el estudio anterior. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, es decir, la gran ramera. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Ahora, hablar de la gran ramera es hablar al mismo tiempo de Babilonia, la gran Babilonia o Babilonia la grande. ¿Por qué razón? Porque en ella es donde se encuentra una concentración de creencias religiosas espirituales que infunden prácticamente un efecto en el corazón de hombres y de mujeres. Ahora, el sistema pagano de Babilonia era una mezcla, por así decirlo, de la unión de los poderes civiles y a la vez poderes religiosos y de las costumbres también de aquel entonces. Cuando hablo de esto, yo quiero que usted, por favor, trate de hacer memoria para los que ya pasamos de los 40, vamos a decir, o de los 50, ya no se diga los que pasan de los 60, se recordarán que muchos años atrás, estaría hablando de unos 80, 90 años atrás, yo aún no había nacido, pero mi abuelo me contaba, mi madre me contaba, una tía, hermana de mi mamá me contaba, de que la iglesia tenía una influencia grande, un poder directamente controlador y de gobierno dentro del pueblo. Estoy hablando de la República de El Salvador, y esto se dio en todas partes. Cuando me refiero a iglesia, me refiero directamente a la iglesia católica, apostólica y romana, hasta que posteriormente surgió uno de los presidentes ahí en el país y dijo: no, señores,
Bien dice la Escritura que a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. A Dios dejémosle toda la parte religiosa y ahí no nos metemos. Ellos tienen su equipo, su grupo, su ministerio sacerdotal, y ellos son los que se encargan de ministrar la religión al pueblo. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a gobernar este país de acuerdo a una constitución política. Vamos a separar gobierno e iglesia. Sin embargo, en Babilonia, estoy hablando de miles de años atrás, en Babilonia era una mezcla del poder gubernamental, el poder, por así decir, civil y religioso. Era una mezcla en sí. Aparte, se usaban, de acuerdo a datos históricos, usted puede revisar la historia, busque información sobre la cultura de Babilonia, la forma de gobierno, la forma eclesiástica, la forma espiritual, la vida religiosa de Babilonia, y usted se va a dar cuenta de que ellos usaban ritos secretos de iniciación. Es decir, cuando habían personas que querían dedicarse directamente a la religión babilónica, ellos eran iniciados, así decían ellos, iniciados de una forma secreta, misteriosa. Los adoradores en sí eran consagrados por ceremonias de purificación, no importando si ellos eran de lo peor, eran asesinos, no importaba, pero si pasaban por ese proceso de iniciación, quedaban, por decir así, con un salvoconducto. Por otra parte, y volviendo a nuestro estudio, este capítulo 17 de Apocalipsis, la mujer que aquí se menciona, la gran ramera, es el gran misterio de la iniquidad, o por así decirlo, de la maldad. Es el símbolo de una religión pagana. Cuando hablo de paganismo me refiero a cualquier clase de unión espiritual religiosa que va contrariamente a lo que establece Dios en su santa palabra, que es la Santa Biblia, los 66 libros de la Escritura, 39 para el Antiguo Testamento y 27 para el Nuevo. Entonces, esta mujer prácticamente es, repito, el misterio de la maldad, y echando en funcionamiento un símbolo de religión pagana con un sacerdocio que ejerce dominio sobre toda autoridad civil. Y usted dirá, entonces volvemos en una contradicción. Por supuesto que no. Si es cierto, ahora a la iglesia se le deja su lugar y el gobierno toma su lugar, porque en aquellos años, muchos años de historia atrás, para poder ejercer cualquier clase de gobierno había que estar sometido a la iglesia. Y lo que la iglesia decía, eso era y punto. Inclusive había un control sobre la ciencia. Si la iglesia autorizaba, refiriéndome al catolicismo romano, si ellos autorizaban, entonces podía ser aceptado. Si ellos decían no, está en contra de lo que enseña la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana, entonces eso queda fuera, no puede seguir adelante. Un ejemplo de esto, el caso del descubridor del continente americano, Cristóbal Colón. La iglesia decía, la iglesia católica decía que la tierra era plana y que se llegaba en un punto donde la gente, si pasaba ese borde, esa barrera o esa frontera, por así decirlo, entonces se iba al vacío. Pero entonces Colón dijo, no, aquí hay algo que está equivocado. Él dijo, la tierra no es plana, la tierra es redonda. Y él lo probó y dijo, veamos un barco que se va y se pierde en el horizonte. Si la tierra fuera plana, llegaría un momento en que de repente dejaríamos de ver el barco porque se cayó. Pero nosotros vemos de que el barco como que va bajando, va bajando, va bajando, y es precisamente porque está empezando a darle vuelta al planeta Tierra a través del océano. Entonces, cuando Colón dijo esto, casi lo llevan a la hoguera.
¿Y qué podríamos decir nosotros de tantos descubridores como la iglesia en aquel entonces? El catolicismo decía de que respecto al funcionamiento del cuerpo humano, la sangre, que esto era intocable, y apareció por allí un famoso científico cirujano de nombre Miguel Servet, y él empezó a decir, el padre de la medicina Galeno, él decía de que el funcionamiento de la sangre llega al corazón y del corazón se vuelve a ir para afuera. Pero él decía entonces, ¿cuál es el funcionamiento de los pulmones? Los pulmones lo que hacen, envían oxígeno al corazón y del corazón al cerebro para que la sangre se esté purificando. A ese hombre casi también le costó la vida, porque la iglesia decía, eso es una aberración en contra de nuestras creencias. Cualquier cosa que se dijera, el caso de Martín Lutero, cuando él dijo la salvación no es por medio de obras, de limosnas, de misas, estuvieron a punto de quemarlo. Y nosotros conocemos un poco la historia de Lutero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El dominio sobre la autoridad civil, la iglesia lo ha ejercido y hasta la vez lo sigue ejerciendo. Por ejemplo, quitar a la ramera, porque estamos hablando de que la ramera aparece dominando a la bestia, subida en ella, cabalgando sobre ella, montada, trepada, echada sobre ella, sobre la bestia. Y hablar de la bestia es hablar del anticristo. Y hablar de la mujer, de la gran ramera, encima, arriba, subida sobre la bestia. Es decir, dominando a la bestia. Pero en este capítulo 17 de Apocalipsis veremos de que la bestia en un momento llega y destruye a la gran ramera. Entonces, quitar a la ramera va a ser un equivalente a quitarte encima de los hombres una carga espiritual, mental, política y económica. Porque muchos nos hemos preguntado, ¿y cómo se sostienen las iglesias? Para muchos acá en Australia, el gobierno es quien sostiene las iglesias, lo cual es falso. Una vez me decían, lo que pasa es que a ustedes el gobierno les da dinero para que ustedes sean, no, el gobierno no nos da dinero. No da ni un solo centavo. El único beneficio que se tiene es de que el gobierno acá en Australia dice de todo lo que cada grupo religioso gaste, vamos a hacer una excepción de los impuestos que ellos pagan en todos los servicios que adquieran. Por ejemplo, si la iglesia paga por el consumo de agua, hay que pagar un impuesto por el servicio del agua. Se paga el servicio del agua y arriba el tax, el impuesto. Viene el gobierno australiano y dice, como esto se trata de una entidad religiosa o una institución religiosa, entonces el gobierno, que tiene aquí en Australia no tiene nada que ver con la Iglesia Católica, ni con cualquier grupo religioso, ellos dicen, todos están exentos a pagar impuestos. Es el único beneficio que tenemos. Habrán otros países donde esto no existe, pero al menos estoy hablando de donde yo vivo. Ahora, quitar a la ramera en ese momento de la gran tribulación va a ser quitar un dominio espiritual, económico, mental, político. En todo esto, aunque todas las naciones se van a regocijar por la destrucción de la ramera, no quiere decir de que esto va a quedar así nomás. Sin embargo, todos cometieron fornicación con ella y por lo tanto va a haber una retribución por haberle prestado reverencia a ella. Ahora, la palabra misterio, porque dice aquí un misterio, implica un hecho espiritual interno, escondido e imposible de ser descubierto por el mero uso de la razón, pero que ahora respecto a la gran ramera es revelado. Por ejemplo, la unión entre Cristo Jesús, hablando del misterio, porque aquí se encuentra en este capítulo 17 la mujer, la gran ramera, es un misterio, el misterio de la iniquidad. Entonces, tocando esa palabra misterio,
que es algo que está oculto al ojo humano, y como lo que acabamos de estar presenciando a través de los medios de comunicación social prácticamente en todo el mundo. Fallece el líder de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el famoso Papa Francisco, el argentino, y en su lugar entra un norteamericano. Y cuando él, para ser elegido, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién vio cómo lo hicieron? Más de 100 cardenales reunidos, y es lo que le llaman el cónclave. Cónclave quiere decir a puerta cerrada. Ellos fueron ingresados en un lugar en el Vaticano y después cerraron las puertas y como que por decir así, como que le pusieron candado, y aquí no entra ni sale nadie hasta que tengamos nuevo papa. A eso le llaman cónclave. ¿Cómo le hacen? Eso es un misterio. ¿Por qué no abren las puertas? ¿Por qué no permiten a los medios de comunicación que entren y que den a conocer al mundo cómo es que eligen a un papa? No, eso es un misterio, eso no se puede revelar. ¿Por qué no? ¿Acaso no dicen ellos que allí está el representante de Dios en la tierra? Y si es así, entonces ¿cuál es el misterio? Sin embargo, la unión entre Cristo y la iglesia, su iglesia, la santa iglesia, la que Él compró a precio de sangre, es un misterio. Por ejemplo, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, al sobrino, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente, es decir, algo que no se puede discutir, no podemos entrar a ver si es o no es, si fue o no fue, no, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad o del amor o de la bondad. Dios fue manifestado en carne. Esto es un misterio. Hay muchos que no creen en que Jesucristo nuestro Señor es Dios hecho carne, porque es un misterio, no puede estar a la vista, a simple vista. Hay que tener uso de la fe, que solamente el Hijo de Dios, Cristo el Señor, el autor y consumador de la fe, pone en nosotros para creer ese hecho. Sí, ahí dicen que nació de una virgen, quién sabe con quién se acostó esa mujer. Ahora el incrédulo no capta. Grande es el misterio. Dios revelado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Por qué dice justificado en el Espíritu? ¿Acaso el Señor necesitaba ser justificado? De acuerdo a la revelación del Espíritu Santo, el apóstol Pablo sí necesitaba ser justificado. ¿Por qué? Porque su pecado y mi pecado fue cargado en el Hijo de Dios. El pecado de todo el mundo fue echado sobre Él. Aparte de eso, Él fue maldito al ser colgado en esa cruz. Entonces necesitaba una justificación, y Él fue. Grande es este misterio, dice Pablo, el Señor Jesucristo, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Grande es este misterio entre la unión de Cristo y de su iglesia. Sin embargo, en contraste con el misterio de la piedad de Cristo y su iglesia, está el misterio de la maldad. Veamos las Escrituras. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Por favor, abra su Biblia, capítulo 2. Bendito y alabado sea Cristo. Dice la Escritura, versículo 7. Porque ya está en acción, dice el apóstol Pablo, y eso en sus días, 2000 años atrás, ya está en acción el misterio de la iniquidad, el misterio de la maldad, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él, no dice hasta que ella o hasta que esto, dice Él, refiriéndose, ¿quién? Refiriéndose al Espíritu Santo.
porque es el Espíritu Santo quien convence al mundo. Cuando dice al mundo, no se refiere a esta tierra que va a convencer a esta cosa, a este vaso, a este poco de agua. No, se refiere, cuando habla de mundo, se refiere a hombres y a mujeres, a los humanos. Es el Espíritu Santo quien convence a la humanidad de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hasta que el Espíritu Santo sea quitado de en medio, de momento, ahí sigue el misterio de la iniquidad. Por otra parte, la gran ramera tiene su propio nombre. Es decir, y lo tiene en la frente, describe perfectamente al terrible sistema que esta mujer, la gran ramera, representa. Es, por así decirlo, una falsificación clara y sin error de la verdadera iglesia. Está como manipulando, es una copia, es una manipulación. Esto es lo que hace la gran ramera, y dice la Escritura, versículo 5 de Apocalipsis 17, dice: y en su frente, acá, un nombre escrito, un misterio. Vean la palabra misterio cómo aparece. Un nombre escrito en su frente, un misterio. ¿Y cuál es ese misterio? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Madre de rameras y madre de abominaciones en toda la tierra. Y aquí, si nosotros observamos ese versículo, Babilonia la Grande. Vamos a ver lo que es la palabra Babilonia. Sin embargo, quiero hacer un chispazo así rápido. Dice, la madre de las rameras. A ella se le llama la gran ramera, la madre de las rameras. Ahora, si ella es madre de otras rameras, entonces, ¿quiénes son sus hijas? Si es madre, tiene hijas. Porque una mujer, para que sea madre, debe de tener un hijo o una hija. Entonces, esa mujer es madre. Cuando estamos en las iglesias decimos, recién pasó el Día de la Madre, el domingo pasado. Todas las madres que pasan adelante. Y hay quienes no se mueven. Y venga, pase hermana, le van a dar un regalito. Y dice, sí, que pasen las madres. Yo nunca he tenido bebé, yo no soy madre, aunque es mujer. Pero aquí se dice de la gran Babilonia o Babilonia la Grande, se dice que ella es la madre de todas las demás rameras. Y aparte es madre de todas las abominaciones de la tierra. Cuando hablamos de abominaciones, es todo aquello que es totalmente detestable en la presencia de Dios, ante Dios y para Dios. Uno de ellos es cuando un hombre se echa con otro hombre. El Señor dijo, eso no lo hagan porque es abominación. Lo mismo es cuando una mujer se acuesta con otra mujer y tienen satisfacción y placer sexual. Esa abominación no se le puede buscar otro nombre. Es contrario a Dios, 1000 veces contrario. Y Dios dice, yo no lo soporto. Ahora, el lugar supremo de Cristo sobre las naciones, de esta forma prácticamente es como usurpado, es quitado. Porque ya se toma el lugar que le pertenece a Cristo para traer a las personas para que adoren al Cordero. Y son traídos de una forma engañosa, pero para recibir directamente ella, la gran ramera, toda clase de reconocimientos, toda clase de subyugarse ante ella, de sometimiento, de obediencia, no importando lo que diga, si allí la gran ramera dice eso, amén y amén. Pero eso es lo que hace la ramera. Ahora, en lugar de ser el depósito de todo lo que es verdadero y santo, esta mujer, la madre de todas las rameras, es descrita directamente como la materialización del error, del pecado y de la maldad.
porque ella en sí está actuando contrariamente a lo que Dios dice en su palabra. Recuerde, es una falsificación impresionante de lo que es la verdadera iglesia. Y cuando hablo de una falsificación, es como hablar de un billete falso. Un billete falso tratan de hacerlo lo más idénticamente posible al original para poder engañar a las personas. Un anillo puede ser una tremenda falsificación que al parecer es oro, pero al someterlo a prueba no es oro puro. Una iglesia, en este caso la gran ramera, podrá presentarse como algo bonito, pero es una falsificación de la verdadera iglesia. Entonces necesitamos ojos, necesitamos probar para ver cómo es que está operando este misterio de maldad, de iniquidad del que habló Pablo, que decía ya está en funcionamiento, ya está corriendo de un lado a otro. Ahora, Babilonia la Grande, enfatizando, llamada grande debido a su reputación terrible y por ser la representación personal de una confusión general en todo el mundo. Esta descripción de la mujer es prácticamente un sistema de maldad espiritual que representa la culminación, si así pudiéramos decirlo, de todos los males que operan en contra de la verdadera iglesia de Cristo. Si ha habido una iglesia que se ha levantado, si ha habido alguna mujer, si ha habido alguna institución, si ha habido alguna entidad espiritual religiosa en contra de la verdadera iglesia de Cristo, esa es la Gran Babilonia. Si echamos ojo a la historia, si echamos ojos unos 500 años atrás, 600 años atrás, 700 años atrás, a la verdadera iglesia fue sometida a persecución y muerte. ¿Y esto comenzó dónde? En Roma. Y usted está atacando mi iglesia. No estoy atacando su iglesia. Primeramente fue el Imperio Romano. Aquellos famosos emperadores. Calígula. Hombres con una mentalidad diabólica, usurpando el lugar de Dios, diciendo yo soy Dios, y agarrando cristianos, metiéndolos al Coliseo a ser devorados por las fieras. Años más tarde encontramos que el famoso Imperio Romano se convirtió en el Santo Imperio Romano, cuando aquel emperador Constantino dijo yo acepto la cruz, y de aquí en adelante todos los soldados, todo el ejército de Roma, ahora todos son cristianos, y el que no sea cristiano le volamos la cabeza. Y todos decían sí, pues. De ahí es donde surgió aquel grupo de soldados romanos llamados los cruzados, porque en el escudo les ponían una cruz como símbolo de la verdadera iglesia de Cristo, y dijeron aquí va a estar el cuartel general, si así pudiéramos llamarle, las oficinas centrales, la catedral principal de la iglesia. Y ellos empezaron a regir por todo el mundo. Y cuando se empezaron a levantar hombres y mujeres de Dios, dijeron tráigalos y quémelos. La famosa Santa Inquisición. Quemaron mucha gente. Grandes misioneros como Juan Hus, como Girolamo Savonarola, el italiano, agárrenlo, quémenlo. A Miguel Servet, tristemente, lo quemó otro cristiano, Juan Calvino. Dijo, quémenlo. Martín Lutero, siendo traído ante la iglesia de Roma y examinado, y le decían, retrátate de lo que dices, porque lo que dices es diabólico. Y él dijo, no, si en algo me he equivocado, muéstrenme ustedes en la escritura en qué me equivoqué, y si ustedes me lo muestran, entonces me retracto. Pero es lo contrario, y yo no me puedo retractar, porque lo que yo estoy diciendo es lo que dice la palabra.
lucharon por llevarlo a la hoguera, pero tuvo el apoyo del gobierno alemán y de esa forma Lutero se salvó. Pero fueron miles los que pasaron por la hoguera. El famoso día, si usted no lo sabe, busque, pregúntele a Mr. Google, ¿cuál es el origen del famoso día celebrado por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana llamado el Día de San Bartolomé? Es un derramamiento de sangre de cristianos, de hombres y mujeres de Dios que se dio, y a este día es un día santo para la iglesia. A ellos no les importó todos los que mataron. Ahora, cuando hablamos de esta Babilonia la Grande o la Gran Ramera, mira, el tiempo consume cuando tocamos estos temas. Ya me pasó media hora y casi no he avanzado, Dios mío. Cuando hablamos de Babilonia la Grande, hablamos de babilonianismo, es decir, la forma de vida religiosa, espiritual, pagana, movida desde las raíces mismas de Babilonia. De este capítulo 17 es el sistema eclesiástico de una iglesia totalmente apóstata. Y es la religión directamente de la bestia, porque esa religión es la que engaña. Esa es la religión que mantiene a la gente como abobada. En cambio, la libertad que tenemos en Cristo, esa verdadera religión, si pudiéramos llamarle, es la que nos abre los ojos, es la que nos permite ver. Y usted dirá, ay, ya no lo voy a volver a ver a usted porque está atacando a uno y al otro. No estoy atacando, estoy simplemente dando ejemplos, Dios mío. Ayúdanos a recibir estas verdades. Este sistema llamado Babilonia la Grande, para distinguirlo de la famosa Babilonia del gran rey Nabucodonosor, que se llamaba la Gran Babilonia. Y ahora, ¿qué quiere decir Babilonia? Quiere decir confusión. ¿Por qué entonces en el capítulo 17 de Apocalipsis, a la madre de las rameras, como hemos leído anteriormente, se le llama Babilonia la Grande? Precisamente porque Babilonia significa confusión, confunde. Y hasta sus mismos miembros tienen, no entiendo mucho, no le agarro mucho, pero si lo dicen así es y punto. Y cuando uno llega con Biblia en mano, abre las escrituras y trata de abrirle los ojos, dice, no, eso yo no lo recibo, no lo acepto. Dios nos ayude, nos dé gracia, nos dé favor, nos dé unción para hablarle a todas aquellas personas que son engañadas. Y vamos a ver muchos conceptos o voy a hacer observaciones a nivel general en el desarrollo de este estudio. No de hoy día, porque es mucha la información. El cristianismo profesante, el cristianismo nominal, es decir, una entidad religiosa, una iglesia, llamémosle pues, donde sus miembros no son nacidos de nuevo. No se les habla de un nuevo nacimiento, sino que se les dice, no, usted es cristiano porque es cristiano y punto. Usted viene a la iglesia, usted es cristiano. Una vez me vieron como médico a mí. Mi padre estaba enfermo en el hospital, en sus últimos días. Y para poder entrar al hospital, solamente habían horas específicas. Y a mí me urgía, por cuestiones de trabajo, necesitaba entrar más temprano que donde entraban todas las visitas. Yo dije, ¿cómo le hago para entrar al hospital? Entonces me conseguí, porque me fijé a la entrada del hospital, llegaban muchos estudiantes de la Facultad de Medicina y muchos médicos. Y lógicamente en el hospital entran médicos y entran enfermeras. Y muchos estudiantes de medicina con sus nosotros decimos cabachas, es como me parece que en Argentina le llaman un guardapolvo, pero blanco, y con el estetoscopio acá, y con un librito en la mano. Yo me conseguí una de esas, me la puse encima, y 2, 3 libros que no eran ni de medicina, pero cuando estaban entrando unos cuantos, por ahí me fui yo. Siempre me salió bastante bigote desde la edad de los 15 años.
Y yo con mi bigotito ahí. Y entraron ellos y entre ellos me dijeron, buenas tardes, doctor. Y, gracias, buenas tardes. Y me vieron como doctor. Ahora, fui doctor porque me puse esa gabacha. Fui doctor porque entré con los otros doctores. Fui doctor porque andaba con unos libros en la mano. No. Simplemente engañé a los porteros. Llegué, visité a mi padre, salí como doctor. Que le vaya bien, doctor. Tuvimos un predicador de Canadá, acá en Melbourne, un exdomador de fieras. Y en su testimonio él siempre enseña un colmillo grande, de un león que tuvo dura la cosa. Él decía que había estado domando las famosas orcas, las ballenas asesinas. Él estuvo acá en la iglesia. Y él hablaba de aquellos cristianos que sienten vergüenza decir que son cristianos cuando están afuera de la iglesia, del edificio donde los reunimos. Y él dijo, a usted no le hace ser cristiano simplemente porque venía acá. Porque del mismo modo usted puede entrar al restaurante McDonald's y por el hecho de estar en McDonald's, eso no quiere decir que usted es una hamburguesa. No, usted sigue siendo un hombre o una mujer. Es decir, el hecho de reunirnos en una iglesia no quiere decir que somos cristianos. No, es necesario nacer de nuevo. Es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Nicodemo, es necesario, está hablando con un doctor de la ley. Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo? Aún yo siendo ya viejo, tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y después volver a salir para tener la vida eterna, porque él le dijo, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Tiene que nacer de nuevo. Pero ¿y cómo, Nicodemo? Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso la escritura en Juan, el mismo Señor Jesucristo hablando dice, de que aquellos que son engendrados no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, esos son llamados hijos de Dios. Y no todos los nacidos en este mundo, no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Esta es la gran diferencia que radica entre los salvos y los no salvos. Somos salvos, no simplemente porque se nos ha antojado, sino que somos salvos por la pura misericordia de Dios. Y es aquí donde entra ese cristiano nominal o de nombre, porque va a determinar iglesia. Sus miembros no son nacidos de nuevo, totalmente sin Dios, y esto se va a expandir de una forma impresionante, porque este es el plan de la mujer de la gran Babilonia, vestida de escarlata. Esto es lo que hemos estado viendo en Apocalipsis 17, la mujer vestida de escarlata. Y aquí le invito que en su teléfono, en su iPad, su tablet o en su computador, abra internet, dele clic a Google, a Mr. Google, le digo yo al Señor, a Don Google, y pregúntele. Esto lo hice hoy en la mañana. Lo que le voy a decir, hoy este miércoles 14, le puse ahí, ¿de qué color se visten los cardenales en Roma? Quedé muy sorprendido. Ojo, Google no es una organización cristiana espiritual, es una fuente de información secular a nivel mundial. Todo el mundo le pregunta prácticamente a Google. Y la respuesta fue, el color es rojo escarlata. Casualidad, llámele como usted quiera. Ahora, cuando dice de la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra, voy a tratar de apurarme porque el tiempo se me va para el día de ahora. Pero en la antigua Roma, todas las rameras llevaban un nombre escrito en la frente. Llevaban su nombre.
Y cuando una mujer tenía su nombre puesto ahí, dice, esta es una ramera. Entonces, los hombres que querían hacer uso de ella y de una forma o de otra hacerle un pago por los servicios sexuales, esta es ramera. Yo vi muchas rameras en mi niñez. Me crié en un ambiente de esos. El lugar donde vivía habían el centro de prostitución alrededor. Ninguna de ellas llevaba un nombre en la frente, pero con solo verlas uno las identificaba. Y se les decía las mujeres de la vida alegre, aunque no eran nada alegre. Ahora, este nombre que lleva la ramera, madre de todas las rameras y de todas las abominaciones, es un total contraste respecto a Cristo el Señor. Apocalipsis 19:16 dice, y en su vestidura, refiriéndose al Hijo de Dios, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Cristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre que tiene el Señor. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4. Vean lo que dice respecto a usted y respecto a mí. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, en la iglesia, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Es decir, los redimidos tienen escrito el nombre de Dios en sus frentes. Éxodo capítulo 28, versículos 36 al 38 dice, harás además una lámina de oro fino sobre todas las vestiduras del sumo sacerdote de Aarón. Dice, harás además una lámina de oro y grabarás en ellas como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará sobre la frente de Aarón. Mire qué gran contraste con la gran ramera. La gran Babilonia, la madre de todas las rameras y de todas las abominaciones. Respecto a Cristo, el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. De los redimidos, el nombre del Señor Dios Todopoderoso en sus frentes. El nombre del sumo sacerdote, santidad a Jehová. Es decir, es un contraste impresionante. Babilonia, dije, significa confusión, mezcla de confusión. Y de allí donde se deriva el nombre Babel. Que Babel, por cierto, quiere decir puerta de Dios, porque ellos dijeron, hagamos una torre para llegar hasta donde está Dios. Y vino Dios, intervino, destruyó aquella torre, y no solamente eso, les cambió el idioma, y entró una confusión entre todos los que allí se encontraban. Por eso Babilonia es sinónimo de confusión. Mucha gente confundida. Por eso, pidamos al Señor sabiduría, pidamos al Señor unción, pidamos al Señor poder, para que estos estudios nos ayuden a poder identificar a dónde nosotros estamos parados. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde, que Dios les proteja, y nos estamos viendo con la ayuda del Señor, de ser posible, la otra semana. Desde ya pido sus oraciones. Este día viernes, pasado mañana, estaré en un hospital, me van a hacer una operación. Me han dicho que no es muy delicada, pero igual el hecho mismo que le pongan anestesia a uno es un riesgo. Así que por favor estén orando por mí, pídanle a Dios misericordia sobre este siervo, que les ministra, que les sirve, que les ayuda, que les guía y que les sirve a Dios. Bendiciones y hasta luego.